bienvenidos a Plan M Económico. Ya estamos con un programa fuerte porque todos están evaluando cuál va a ser el efecto Trump sobre la economía argentina. Miren, hay dos cuestiones que para Argentina son fundamentales. Esta semana se ha caído un poco la estantería de los análisis respecto a lo que significa Trump y al impacto que puede tener. Pero más allá de esa cuestión, es insólito ver cómo algunos sectores del kirchnerismo, desde Cristina hasta Moreno, salen a elogiar a Trump, casi apropiándolo como una especie de símbolo peronista, ¿no? Moreno diciéndole que va a enviarle las obras de Perón y Evita, Cristina hablando de que lo que propone Trump es más o menos lo mismo que hizo el kirchnerismo en los últimos años, proteccionismo y mercado interno. En realidad, Argentina, en los últimos años, sobre todo en la última década, de alguna manera se benefició fuerte de la globalización y eso es lo que cuestiona hoy Trump. La pregunta es si lo va a poder hacer o no, pero fíjense, Argentina tuvo un boom de la soja, una explosión de dólares que nunca había tenido anteriormente en la historia, básicamente porque en las últimas décadas, y se acentuó en los últimos 10 años en particular, China le exportó de todo a Estados Unidos, con lo cual los consumidores norteamericanos compraron absolutamente todo lo que se vendía de China, también de India y del sudeste asiático, pero fundamentalmente de China. Eso generó que en China hubiese, además de un crecimiento muy elevado, un cambio estructural desde el punto de vista social, que es que de sectores rurales empezaron a ir hacia las ciudades, una migración muy importante con sectores que empezaron a emerger en la clase media. Eso generó que los chinos necesitaran comer mucho más que antes y como los chinos empezaron a comer mucho pollo, mucho cerdo que se alimenta, entre otras cosas, de soja, Argentina vivió lo que fue un boom internacional de los precios de las materias primas, en particular la soja, y la exportación de Argentina fue lo que abasteció de dólares a una economía que durante algunos años creció fuerte, después se estancó, que aumentó fuerte el consumo interno y las importaciones gracias a los dólares de la soja. Después se acabaron los dólares, fuimos al estancamiento, tuvimos otros problemas. Pero gran parte del boom económico de la etapa pujante del kirchnerismo fue financiado por los dólares, con las exportaciones de la soja, gracias a que China podía colocarle absolutamente todos sus productos manufacturados a Estados Unidos. Y hoy eso está en discusión. Es una primera discusión, ahora lo vamos a analizar. La segunda cuestión, ahora en la etapa Macri de la globalización, ¿por qué el gobierno de Macri necesita que Trump no haga muchas olas al actual orden económico financiero mundial? Porque el plan económico de Macri depende fundamentalmente del financiamiento externo. Ya sea por el déficit fiscal muy grande que el gobierno ha planteado financiar con deuda en los mercados este año y el próximo, ya sea por la abundancia de dólares. Si no hubiera ese financiamiento, el ajuste fiscal o el ajuste cambiario, la devaluación, sería de alguna manera inevitable. Y por eso el gobierno necesita que en esta nueva etapa del orden económico post-Trump las cosas más o menos se mantengan como hasta ahora. Fíjense, para el año que viene el gobierno espera un crecimiento de 3,5%, algunos dicen más, otros dicen un poquito menos, después vamos a discutir por qué ante ese pronóstico la economía todavía no arranca. Ahora, en ese escenario es fundamental dos cosas. Por un lado, que el gradualismo en la reducción del déficit fiscal se siga financiando con la emisión de deuda, más de 30.000 millones de dólares tiene que emitir la Argentina el año que viene. Y en segundo lugar, que la abundancia de dólares que está ocurriendo en la economía mundial hace tiempo y en la Argentina a partir de este año continúe. Es decir, que ingresen muchos dólares que permitan financiar ese gradualismo. La idea esta de, para el año que viene, salarios al 24%, inflación del 20% y dólar subiendo solo 10%, que es un poco la escalerita que mostramos siempre, está esperando el gobierno, o muchos creen va a ocurrir el año que viene, si el gobierno cumple más o menos
sus planes, es decir, un año electoral donde los salarios le tienen que ganar a la inflación y los dos le tienen que ganar al dólar para que la economía argentina hasta octubre, por lo menos hasta las elecciones, pueda crecer de la mano del consumo. Bueno, eso necesita fundamentalmente que haya mucho financiamiento para el Estado y muchos dólares financieros para la economía argentina, porque las exportaciones no van a repuntar de un día al otro. Ahora, Trump pone en cuestionamiento esa premisa, básicamente porque no se sabe qué va a pasar desde el punto de vista financiero en la economía mundial y también no se sabe qué va a pasar con las devaluaciones que ocurrieron esta semana después de la elección en México, donde el dólar subió 13% en 2 días, en 3 días, y en Brasil, donde subió 7,5% desde el miércoles. Para que tengan una idea, Argentina también subió el dólar, pero apenas 1,8%, pero si hubiese seguido la suba del dólar en Brasil, Argentina, esta semana, ¿a cuánto tendría que estar hoy el dólar, Claudio? Mira, si hubiese seguido lo que pasó en México, hoy el dólar, en vez de haber cerrado en 15,48, tendría que estar en 17,35. Si hubiéramos seguido a México, si hubiera seguido el ritmo de devaluatorio en Brasil, en vez de 15,48, debería estar un pesito más, prácticamente 16,40. Si hubiese seguido a Colombia, 16,10. Y si hubiese seguido a Chile, 15,80. O sea, nos quedamos prácticamente atrás de todos los países de la región. Bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, básicamente que si Argentina no acompaña en las devaluaciones al resto de la región, por un lado, sirve al gobierno desde el punto de vista de la estabilidad de precios. Imagínense que si el dólar se empieza a mover demasiado, muchos temen que la desaceleración de precios pueda complicarse. Pero si esto se profundiza en la región, la idea de países que hasta ahora estaban con un dólar también bastante barato, empiezan a devaluar y esto continúa por una guerra comercial de México con Estados Unidos o porque China entra en una discusión comercial también muy fuerte con el gobierno de Trump. Bueno, Argentina, que esperaba profundizar el año que viene su atraso cambiario, esta idea de que hay muchos dólares y el dólar se queda tranquilito hasta las elecciones de octubre, bueno, eso puede complicarse. Complicarse básicamente porque Argentina va a perder mucha más competitividad frente a sus socios comerciales. Y si el dólar empieza a acompañar a las monedas de la región, bueno, vamos a ver si ese esquema de inflación, salarios arriba y dólar abajo, bueno, se mantiene para tener el año que viene 20% de inflación y una economía impulsada por el consumo. Mire de donde se lo mire, si uno entra a proyectar o a especular lo que podría significar Trump, hay claro una cosa, que no es positivo para el esquema de política económica que ha hecho el gobierno. Y a esto se le suma un punto más, que es el punto del canal comercial. El gobierno viene con un esquema de apertura comercial para tratar de darle competitividad a algunos sectores, para reconvertir a otros sectores, para tratar de insertar más activamente a la Argentina en los flujos del comercio mundial. En un momento donde la principal potencia económica está diciendo, al menos en el discurso, que va a ir a contramarcha de esa tendencia, porque eso ha generado en Estados Unidos sectores que han sufrido un golpe económico muy fuerte y mucho descontento. Fíjense, esto lo difundieron hace minutos y se va a conocer la entrevista completa dentro de una hora en la cadena CBS, que tiene el programa 60 minutos y le hizo la primera entrevista a Trump como presidente electo. Para todo el mundo está queriendo saber algunas definiciones. Fíjense, Trump, hablando del mundo, ratifica en esta entrevista que quiere construir el muro en la frontera con México. Republican Congress. Would you accept a fence? For certain areas I would, but certain areas the wall is more appropriate. I'm very good at this. This is called construction. But so part wall, fence part would be, fence? Yeah, there could be some fencing. What about the pledge to deport millions and millions of undocumented immigrants? What we are going to do is get the people that are criminal and have criminal records, gang members, drug dealers. We have a lot of these people. Probably 2 million, it could even be 3 million. We're getting them out of our country or we're going to incarcerate. But
We're getting them out of our country. They're here illegally. After the border is secured and after everything gets normalized, we're going to make a determination on the people that you're talking about, who are terrific people. They're terrific people. But we're going to make a determination at that. But before we make that determination, Leslie, it's very important. We want to secure. Bueno, ahí estaba Trump, por lo menos en el tema muro, diciendo que va a responder a la demanda, lo que planteó en la campaña electoral. Después vamos a escuchar otras definiciones en esta entrevista que dio en CBS, donde en otras cosas se muestra mucho más moderado en su relación con los Clinton, respecto a lo que imagina para la economía, para el sistema de salud que había implantado Obama. Ya está en nuestros estudios Javier Milei, economista de la Fundación Acordar, Santiago Montoya, expresidente del grupo Vapro. Está Jorge Carbonell, que es presidente de Federcitrus. Hay toda una discusión respecto a las exportaciones regionales de Argentina y los limones, que se esperaba empezaran a exportarse en enero, si eso va a continuar o no. Y está también con nosotros Rodrigo Troncoso, que es subsecretario de Ganadería de la Nación, otro de los sectores sensibles que venían negociando fuerte con Obama la apertura del mercado norteamericano, eran las exportaciones de carne. Y hay un interrogante respecto a qué va a pasar con esto. Bueno, le pregunto a los economistas, Milei y Montoya, Trump significa, si se quiere, un obstáculo en los planes económicos de Macri, por decirlo de manera suave. Mira, yo tengo una opinión acerca de lo que puede hacer Trump, que es muy distinta a lo que está dando vuelta. Es un país, Estados Unidos, donde las instituciones es lo que manda y no las personas. Y la realidad es que esto está narrado a la perfección en un libro que se llama La tiranía del status quo, de Milton Friedman, que fue jefe de asesores de Reagan. Y él cuenta que hay algo que él lo llama el triángulo de hierro, que está compuesto por los políticos cazadores de votos, la burocracia y los beneficiarios de los planes sociales y de los planes del gobierno, ¿no? Con lo cual dice, Reagan era una persona que tenía las ideas correctas, la intención de llevarlo a cabo y la potencia de un toro. Y a los 180 días que entró eso en el triángulo de hierro, se lo picaron. Y el caso de Trump tiene un problema adicional, que es el hecho de que si bien el Partido Republicano tiene mayoría en las dos cámaras, el Partido Republicano le dio la espalda a Trump, con lo cual difícilmente le deje pasar cualquier cosa y uno debería estar preparado para respuestas absolutamente impensadas desde la lógica política de un país como nosotros que no tiene instituciones. Entonces, desde mi punto de vista, eso no parece un problema. Lo que sí me parece más complicado en el caso de Argentina es que, dados los niveles de déficit fiscal a los que vamos, ¿no? Nación, provincia, municipio y Banco Central, que desde mi punto de vista van a llegar a 12 puntos del PBI, en un contexto donde la tasa de interés va a subir, pero la tasa de interés iba a subir ya desde antes de que asumiera Trump. Y lo que es interesante es que si Argentina en algún momento tiene que ir al fondo, recordemos que ahí el fondo, el veto lo tiene Estados Unidos, y cuando hay una administración republicana va a ser más dura con la evaluación de las cuentas. Me parece que si vos querés un riesgo así más tangible hoy, es ese. Lo otro, yo creo que las propias instituciones lo va a acomodar. Claro, lo que se evalúa mucho es que la tasa de interés ya ha subido un poco esta semana, la de los bonos del Tesoro a 10 años, porque lo que se está viendo es que Trump, si cumple por lo menos el capítulo de fuerte obra pública, un plan de infraestructura entre 500.000 millones de dólares y $1 billón, lo va a hacer con financiamiento, con endeudamiento, con emisión de deuda del Tesoro norteamericano, y semejantes emisiones de deuda, adicional a lo que tiene Estados Unidos dando vuelta, va a significar una suba de la tasa de interés. Más las presiones inflacionarias que podría haber en Estados Unidos, que también por el lado de la Reserva Federal también pueden significar que suba la tasa de interés de referencia. Y eso a los países que están viviendo del endeudamiento, como la Argentina, en este momento le genera un costo más caro del crédito, ¿no? Pero te lo planteo de otra manera. La Reserva Federal estaba anunciando que va a empezar a subir la tasa, porque tiene la tasa de desempleo en el 5%, y la economía 2,5% y para arriba. Entonces, digo, ¿para qué dio nafta al fuego? Digo, es Estados Unidos. Digo, me parece que no tiene sentido ponerse a hacer una política alocada de demanda cuando vos tenés la economía que está funcionando bien. Es de las economías grandes la única que funciona bien. Entonces, digo, la verdad, tirar nafta al fuego me parece que
lo estamos mirando mucho con el prisma de países que no tienen instituciones. A ver, un comentario, Montoya. Sí, bueno, primero que nada empezar pasando una reflexión cuando, me parece que en alguno estabas vos, Javier, en algún programa que yo planteé, cuando estábamos discutiendo en el equipo de Scioli cómo tenía que ser un plan para encarar la próxima etapa en Argentina, así como con varios altos funcionarios hoy de Cambiemos que me entrevisté en noviembre para ponerle ese enfoque, yo planteaba que es un error enfocar políticas gradualistas en Argentina con un gradualismo de 3 o 4 años, porque si miramos la historia, solamente puede funcionar cuando todo el mundo se mantenga congelado sin hacer nada que no le convenga a la Argentina. Y también dije que era muy buen negocio para nosotros, porque después nos invitan a todos los programas y nos contratan consultoría para explicar por qué no funcionó. Entonces, siempre te aparece en el mundo donde uno es insignificante en el mundo, se mueve, estornuda China y esta hecatombe en Estados Unidos evidentemente nos cambia las condiciones y ahora resulta que arrancamos por un camino que no podemos seguir. Entonces, esto está dicho, está grabado y quiero insistir en el tema de que construir sobre gradualismo en Argentina cuando cualquiera de los que se mueven nos descalabra los planes es un error estratégico. Bueno, lo que ha planteado el gobierno es que hace gradualismo fiscal. Hasta el Fondo Monetario está ahora recomendando gradualismo fiscal y gradualismo al bajar la inflación. Maxi, ¿cuál gradualismo? Si el gradualismo de subir el déficit fiscal. Ese gradualismo. El gradualismo era bajarlo un punto y medio por año. Vos lo estás viendo bajar. Pero lo que plantea el gobierno, estas son las condiciones políticas. El déficit fiscal sube porque me sacaron parte de la recaudación de los gobernadores, porque tengo que darle el año que viene más a los jubilados porque están en el fondo de... Maxi, las condiciones políticas son las que se pueden sostener. Recién, por ejemplo, cuando pasaste la previa, una de las cosas que planteabas es la perspectiva de aumentar los salarios internos en dólares para el año próximo. Sí, Digo, díganme hasta cuándo vamos a seguir bailando en la cubierta del Titanic. Es decir, estamos todos locos en el contexto del sector externo que tenemos. Si todavía pensamos, y como están los salarios en dólares que están más altos que todos los países vecinos, si todavía creemos que podemos seguir. Ahora, sabemos que, obviamente como peronista, les quiero aclarar que quiero que todo el mundo gane $20.000 de mínima. Pero después vamos a la realidad de lo que es sustentable. Cuando uno va a lo no sustentable, pasa lo que pasó. Entonces digo, ahora yendo a lo de Trump, a mí me parece, obviamente, en Estados Unidos pasan esas cosas que explicó Javier, los presidentes pueden querer tener todo el ímpetu y después todo ese triángulo de hierro lo cepilla, pero a mí me parece que en el caso de Trump, al menos la T y la R se la van a dejar. Porque hay un par de cosas. Primero, los votantes de Trump son muchos más intensos que los votantes de otros presidentes norteamericanos. Es decir, no creo que esos, que yo los conozco muchos, le permitan a Trump no hacer nada de lo que dijo. En segundo lugar, el poder del presidente norteamericano es importante. Si no, veamos claramente que Obama, el año pasado, ¿cuánto hace? 1 año y medio o 2, cuando Rusia, Venezuela, Medio Oriente, con el tema petrolero lo empezaron a molestar, cambiaron la política energética y terminamos nosotros con el precio del barril de más de 100 que nos viabilizaba vaca muerta y todo. En 2 meses teníamos el precio del barril en 50. Entonces, cuidado que Estados Unidos, aún pese a no poder implementar todo lo que quiere implementar un presidente, de todas maneras tiene un peso enorme en la marcha del mundo. A ver, está vía Skype desde Washington Claudio Loser, que es economista argentino, fue funcionario del FMI durante mucho tiempo, el argentino que más alto llegó en la estructura del Fondo Monetario Internacional, en los equipos técnicos, y me gustaría escuchar su opinión desde allá. Loser, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, gusto en estar en el programa. Bueno, a ver, básicamente la pregunta es, ¿cómo cree que puede impactar este efecto Trump en el mundo y en particular en países que, como escuchaba, están dependiendo mucho del financiamiento externo, de la emisión de deuda? Bueno, yo voy a hacer un análisis basado en las proclamaciones hechas por Trump antes de ser presidente electo. A lo mejor ahora puede cambiar. Fundamentalmente hay 2 efectos que el señor Trump tendría, o sus políticas tendrían sobre países como la Argentina. Por un lado está esta visión de bajar impuestos, aumentar el gasto, y a pesar de que se llaman conservadores fiscales,
lo que podrían tener es un aumento terrible del déficit fiscal, un aumento muy importante de la deuda pública y por ello, con y sin Reserva Federal, un aumento de tasa de interés que tiene un impacto directo sobre una Argentina que anda buscando endeudarse. Entonces, ese es el primer efecto. El segundo efecto, aunque a la Argentina le pega un poco de costado, es el hecho de que con esta idea de renegociar tratados de libre comercio, meterse hacia adentro, puede aumentar la protección, puede aumentar el proteccionismo en otros lados como en Europa y eso evidentemente le pega duro a la Argentina. A ver, Claudio Loser, la pregunta tiene que ver con distintos aspectos donde el gobierno piensa que puede haber un efecto sobre la economía local. En primer lugar, el encarecimiento de la tasa de interés. ¿Usted cree que se ha entrado en un escenario donde el dinero no va a estar tan barato, el financiamiento no va a ser tan abundante y tan barato como hasta ahora para países como Argentina? Sí. Puede ser que la diferencial, el spread, se reduzca, pero con un aumento esperado del déficit fiscal, con posibilidad que se está llegando al pleno empleo. Y todo eso, la tasa de interés en Estados Unidos va a subir y eso inmediatamente le pega a la Argentina. O sea, fundamentalmente el punto es sí va a subir la tasa de interés y a la Argentina le va a ser más caro conseguir financiamiento, agravado por el hecho de que hay miedo en los mercados de prestar a los países emergentes. Bueno, la segunda pregunta, ¿no? Muchos confunden por ahí, pero usted ha sido director del hemisferio occidental del FMI, es decir, estaba del otro lado del mostrador. No ha sido representante de la Argentina ante el FMI, sino que estaba del otro lado del mostrador, del lado del FMI. ¿Puede ser de alguna manera que también haya una posición más dura de los organismos internacionales respecto a países como la Argentina en términos de crédito? No. A menos que haya un cimbronazo terrible. En términos de créditos, hay que entender que los Estados Unidos tienen 15% del voto para préstamos, para políticas de empréstitos diferentes. Pero respecto a eso, los Estados Unidos pueden ponerse mucho más vocal. Lo he visto en cada administración republicana en el tiempo que yo estuve en el fondo. Estuve por 30 años, de los años 70 hasta el 2002. O sea, siempre empieza con esa retórica dura, pero eso no quiere decir de que el fondo sea más duro. Creo que se van a mantener los principios generales que se tuvieron hasta ahora. Después, respecto al blanqueo, ¿puede ser que el efecto Trump pueda significar que Argentina tenga menos fondos por el blanqueo? Porque hay argentinos que consideran que Estados Unidos no va a intercambiar información con la FIP Argentina. Yo pienso que sí, que va a haber, por lo menos por unos meses o por algún tiempo, no va a haber un diálogo muy bueno en ese área. Los Estados Unidos, el señor Trump y la gente que lo rodea, está queriendo traer los capitales de Estados Unidos hacia los Estados Unidos y en ese sentido va a tomar ciertas medidas impositivas, etcétera. No creo que vaya a ser particularmente cooperativo con el gobierno argentino respecto del tema del blanqueo. Bueno, y finalmente, ¿cómo puede impactar las devaluaciones regionales que esta semana han sido fuertes, ¿no? La fuerte devaluación en México, en Brasil, pero también en otros países de la región. ¿Eso puede también impactar sobre la Argentina? Absolutamente sí. En la Argentina no entiendo que todavía no haya habido una devaluación importante, o sea, con los principales miembros que comercian con la Argentina, fundamentalmente Brasil y otros países que compiten con la Argentina como México. Yo creo que
es inevitable una devaluación del peso. Yo creo que de todas maneras es inevitable. Estaba escuchando lo que se hablaba de que la Argentina tiene los salarios en dólares más altos. Realmente la Argentina ganó algo de competitividad respecto del gobierno anterior, pero está atrasado y yo creo que tiene que haber una devaluación importante. Pero aparte de que lo que yo crea, es verdad que yo pienso que se va a devaluar por esta serie de medidas regionales. Bueno, eso es muy complicado, digamos, para el gobierno, pensando que entra en un año 2017 donde necesita que la inflación baje, que el consumo aumente, de la mano también de un aumento de salarios por encima de la inflación. Y como usted bien sabe, está hace muchísimos años ahí en Washington, pero es argentino, sabe que siempre que se mueve el dólar en Argentina, los precios no se quedan quietos. Yo no, ciertamente que no he dejado de lado de mi argentinidad, no solamente respecto del lamentable resultado de fútbol de los últimos días, sino también respecto de esas cosas. Yo tengo familia, tengo amigos, sé perfectamente lo que pasa. Evidentemente tiene un impacto, pero la Argentina hay que reconocer que después de años de más manejo es más pobre, y realmente, aunque el gobierno quiera hacer esas cosas, la Argentina tiene que ser más competitiva, ciertamente en productividad, pero por el tipo de cambio, para poder competir con el mundo y poder aumentar la producción por estado. Claudio Loser, gracias. Ahí estaba, desde Washington. Claudio Loser fue durante muchos años director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, las cosas que está diciendo por ahí son fuertes, digamos, porque van a contramarcha. Si efectivamente, a ver, en otros términos, si se cumple lo que dice Loser, y bueno, es totalmente distinto al escenario que imaginaba el gobierno para el año que viene. No, totalmente. Igual hay algunas cosas que, fíjate que lo del fondo te dice, sí, la retórica va a cambiar, pero... Ahora, la pregunta mía es, si yo tengo la economía expandiéndose, la verdad que meterle más gas a la economía me parece que no tiene mucho sentido, porque es... Digo, esta es una visión mía, digo, no tiene... Y yo creo que no va a poder hacer lo que quiera con las cámaras Trump, porque si bien, de hecho, son republicanas, no lo apoyaron a él. O sea, me parece que eso es un punto no menor. Y después el tema de la devaluación. Ojo con el tema de la devaluación. Digo, nosotros tenemos tipo de cambio libre y no se movió. O sea, ese es un punto no menor. Y otro tema que a mí me parece importante... No se movió porque todavía hay más dólares entrando de lo exacto. Eso es lo que quise decir en el fondo. Y te adelantaste. A esta tasa de interés. Exacto. Y después lo otro que a mí me parece es que también tenemos que desconectar en la cabeza 40, 50 años de cómo funciona la política monetaria y la política cambiaria. Cuando vos tomás la evidencia empírica internacional, el paso de la devaluación a precios es del 2%, es casi inexistente. En el único lugar donde pasa esto es acá, porque básicamente nosotros tenemos esa manía de controlar el tipo de cambio, entonces generamos... Como el precio de referencia de la economía. Claro, entonces generamos exceso de peso y cuando devaluamos, entonces, digamos, pega un salto en la inflación, porque lo usamos justamente como ancla nominal. Sí. Cuando vos no lo usás eso como ancla nominal, ¿qué pasa? Si vos llegás a devaluar una determinada... devaluás. Entonces, ¿qué pasa? Todos los precios en dólares van a ser más caros. Si vos querés mantener la demanda fija en eso, inexorablemente va a implicar que tengas que demandar menos de los otros y esos precios tienen que caer. Entonces, después no hay inflación. Entonces, en los países normales pasa eso. Está bien, esa es la apuesta que está haciendo se evalúa que en la Argentina, mientras el dólar vaya hasta 16 pesos, más o menos son los precios que han estado fijados, pues estuvo en 16 en marzo. Después de 16 nadie lo sabe. Sí, hay que ver las expectativas ahora cómo juegan, ¿no? Porque para los precios lo que importa es cómo están viendo los empresarios que va a estar el dólar de acá, por ejemplo, a fin de año o durante el verano, que no nos olvidemos que es temporada tradicionalmente turbulenta en Argentina. Pero hasta ahora el problema era que sobraban dólares, es decir, que el dólar no iba a moverse de acá a los próximos 6 meses. Yo quiero insistir en que tenemos un problema si creemos que esta victoria republicana es equiparable a la de Reagan o a la de Bush. Porque esta victoria republicana se da después del Brexit
y de movimientos similares a nivel mundial que podrían darnos una sorpresa en Francia o en otro país muy importante también, además del de Colombia, que me parece que es un caso aparte porque era por un tema de seguridad interna. Es decir, esto parece parte de un proceso mundial, digamos, de esa naturaleza, por lo tanto me da la impresión que Trump tiene menos margen para no hacer nada de lo que dijo. O sea, no estoy diciendo que haga todo lo que dijo, sino que no puede no hacer nada de lo que dijo. Bueno, después sí. digo, simplemente completar de que yo creo que esto no se trata de tener exceso de pesimismo, yo creo que lo que se está demandando es realismo. Si queremos minimizar el tema de que el tema de la cuestión esta la vamos a resolver simplemente con un llamado telefónico, me parece que nos estamos equivocando y me da la impresión que hay que hacer revisión profunda de las estrategias económicas y políticas de aquí en adelante, porque si no podemos ser imprudentes, eso es todo. Bueno, a ver, otro fragmento de la entrevista que va a salir en algunos minutos en CBS de Trump, la primera entrevista que concede a un medio de Estados Unidos como presidente electo, cuando le preguntan, básicamente, miren, sobre los Clinton, cuando le preguntan también sobre, cuál es su reacción los primeros días después de el triunfo. Hillary called you. Tell us about that phone call. So Hillary called, and it was a lovely call, and it was a tough call for her. I mean, I can imagine. Tougher for her than it would have been for me, and for me it would have been very, very difficult. She couldn't have been nicer. She just said, "Congratulations, Donald. Well done." And I said, "I want to thank you very much. You were a great competitor." She's very strong and very smart. What about Bill Clinton? Did you talk to He him? did. He called the next day. Really? What did he say? Actually called last night. What did he And say? he couldn't have been more gracious. He said it was an amazing run, one of the most amazing he's ever seen. Said that. He was very, very, really very nice. You know, you said that you might call President Obama for advice. Would you think of calling President Clinton for advice? Well, he's a very talented guy, both of them. I mean, this is a very talented family. Certainly, I would certainly think about that. Bueno, muy moderado con Hillary Clinton, también dice lo mismo que va a pedir consejo no solamente de Obama, sino también de Bill Clinton. La pregunta es si va a ser lo que hizo en campaña o no hizo o va a ser algo totalmente distinto, al estilo Menem, ¿no? Decía, el tema del blanqueo es un interrogante, el tema de las inversiones norteamericanas, ahora lo vamos a discutir, el tema de las exportaciones de Argentina a Estados Unidos. A ver qué pasa con la carne y qué pasa también fundamentalmente con los productos regionales. Hay una apuesta fuerte en dos sectores, Carlos González Prieto. Sí, a ver, había mucha expectativa respecto a dos productos emblemáticos de la Argentina que desde hacía 14 años no se podían exportar a Estados Unidos. Los limones, por un lado, se había anunciado que Estados Unidos después del 2001 iba a abrir este mercado para Argentina. Argentina es el primer productor mundial de limones. Y la carne argentina, que también desde el 2001 no permite a Estados Unidos el ingreso de carne fresca. La realidad, Maxi, es que esto se enmarca dentro de un contexto o de una política por parte de Estados Unidos de mucho proteccionismo. Es una economía absolutamente proteccionista de sus productores y de sus productos, fundamentalmente los productos primarios. Por eso me pregunto yo si tiene margen Trump, más allá de lo que quiera, para ser todavía más proteccionista. Fíjate que tuvo Estados Unidos 21 acusaciones en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, por políticas demasiado proteccionistas. El 75% de esas acusaciones resultaron con un fallo en contra de Estados Unidos. Le pone, por darte un ejemplo, Maxi, al tabaco 350% de aranceles, al maní 140%. Los quesos argentinos que se exportan a Estados Unidos, 50% de aranceles tienen. Digo yo, no sé si tiene más margen Trump para seguir siendo tan proteccionista, porque en un país que más allá del resultado electoral que tuvo Estados Unidos, comercia con el resto del mundo y más allá de ser una potencia, tampoco puede hacer lo que se le antoja. Bueno, están con nosotros José Carbonell, que es presidente de Feder Citrus, y también está el subsecretario de Ganadería de la Nación, Rodrigo Troncoso. Carbonell. A mí me parece que hay que empezar
desde mi óptica el análisis, con la competitividad exportadora de la Argentina. Una manera absolutamente genuina de desarrollar este país es hacer crecer el sector externo. El sector externo, las exportaciones argentinas, tienen que estar basadas en competitividades que normalmente deben de venir de situaciones objetivas de la economía. Nosotros tenemos varias en contra. Primero, que no tenemos tratado de libre comercio con casi ningún país del mundo y pagamos aranceles en muchos de los productos que exportamos. Segundo, venimos desde un ya crónico tipo de cambio sobrevaluado para el país, que nos pone en situación de desventaja y que ahora, hemos estado hablando de eso, nos vuelve a acentuarla. Problemas serios de logística interna que hacen, poniendo el ejemplo de la fruta, que una caja de limón que se trae de Tucumán al puerto de Zárate cueste lo mismo que llevarla de Zárate a Cartagena o a Rotterdam. Y esto es un absurdo, porque la baja del petróleo impactó en los fletes marítimos, pero no en los fletes terrestres nuestros. Y por otra parte, la carencia absoluta de una financiación razonable para proyectos de inversión serios. Entonces, el país, y analizando primero el país, de algún modo tiene que darse una política lógica, razonable, para poder devolverle progresivamente competitividad a aquellos sectores con capacidad exportadora. Y lo digo desde un sector que exporta más del 65% de lo que produce. ¿Es básicamente frutas? No, en el caso hay que distinguir lo que es limón de frutas, sí, de cítricos dulces. El limón solo va a facturar 1.000 millones de pesos este año, de los cuales se exporta el 95%, vía 300.000 toneladas de fruta fresca y el resto en los derivados industriales del limón, que son básicamente aceite esencial, jugos en sus distintos tipos y cáscara deshidratada para la producción de pectina. Y en los cítricos dulces la situación no es exactamente igual, pero también ha habido una historia exportadora que por suerte hemos podido recuperar en los últimos meses de esta campaña. Carbonell, ¿a ustedes les alcanza este tipo de cambio? ¿Son competitivos con un dólar de 15.50? Yo no creo que solo el tipo de cambio nos dé la competitividad, es un componente. Ahora, me preocupa muchísimo este análisis de que vamos a un año donde el gobierno se propone aumentar nuevamente los salarios en dólares. Y yo coincido acá con Montoya, me encantaría que tengamos salarios mucho mejores. Me encantaría sobre todo de que lo que el empresario gaste en salario vaya al trabajador y no que nos tengamos que dejar un 70% fuera del bolsillo del asalariado. A ver, entonces, ¿cómo es el tema de los limones de Tucumán? Nosotros competimos desde el hemisferio sur, porque somos abastecedores contra estación, no solo de citros, sino en general de la fruta que produce Argentina, con países que tienen competitividades muy distintas. El caso de Chile, que tiene casi 30 tratados de libre comercio, otro tipo de financiación, una reacción mucho más rápida a los vaivenes de cambiarios, países como Sudáfrica, como Perú, que tienen objetivamente salarios en dólares menores, logísticas más baratas, menor presión fiscal, etcétera. ¿Temen que Trump pueda cambiar? Estaba prevista una exportación importante al mercado norteamericano de limones desde Tucumán. ¿A partir de cuándo? ¿A partir de enero? Nosotros estamos exportando desde hace años los derivados industriales. Sí. Es importante aclarar esto. Estados Unidos es nuestro principal cliente de aceite y de jugos. Sí. Lo que no podemos exportar es fruta fresca. Y la fruta fresca es, curiosamente, en todas las frutas, lo que le da mayor valor agregado al producto. Sí. Este es un proceso largo, no nos ayudó objetivamente la política externa del gobierno anterior. Esto tuvo muchos avatares, muchos pretextos, y estamos al final de un largo camino, donde el sector invirtió mucho esfuerzo, mucho dinero, lobby, etcétera, etcétera. Estábamos esperando la norma final que se comprometieron a que se iba a producir antes del fin de este mes. Por parte del gobierno de Obama. Por parte del USDA, que es la autoridad agrícola del gobierno norteamericano. La seguimos esperando con la misma expectativa y con la misma ilusión. El mercado norteamericano de fruta fresca está objetivamente demandante porque su producción ha caído mucho. Hace 20 años Estados Unidos era el primer productor de limón del mundo con 1.200.000 toneladas, hoy es el cuarto con menos de 500.000.
En realidad, el ingreso de limones argentinos, que pensamos de todos modos hacerlo de un modo muy prudente, muy pautado y muy... Compite con otros países como Chile. Va a afectar mucho más a los exportadores chilenos que a los productores californianos. Y esto es muy importante que quede claro. Bueno, está el subsecretario de Ganadería de la Nación, Rodrigo Troncoso, porque bueno, la otra exportación que se estaba negociando ingresar al mercado norteamericano después de muchos años es el tema de las carnes argentinas. Sí, Maxi, ahí estamos muy parecidos a lo que decíamos con limones y en realidad compartimos con Javier, creemos que esto es una situación técnica y una discusión técnica que va más allá de las elecciones, o eso es lo que entendemos. Está viniendo una visita de los americanos, la última visita que necesitamos de inspección de plantas y de procesos, mejor dicho. Vienen a inspeccionar entre el 28 de noviembre y las 2 primeras semanas de diciembre van a estar acá haciendo las últimas visitas de auditoría. Vuelven allá y mandan un informe y ahí estaría terminando el proceso que con sus vaivenes también llevó casi 15 años desde que estamos cerrados. ¿Esto puede cambiar con Trump? No, ahora, la verdad que imaginamos que no, o sea, es un proceso muy técnico, específico. Podés hablar de proteccionismo o no. Estados Unidos produce 11 millones de toneladas de carne, exporta en números redondos 1 millón, importa 1 millón y estamos hablando de 20.000 toneladas. O sea, no podemos ver el número a nadie desde ese punto de vista. Para Argentina es importante que un país como Estados Unidos termine estando abierto por lo que significa la fluidez que te permite después en negociaciones con otros mercados. Canadá ya está abierto y se hizo una exportación hace 3 semanas. México estuvo la semana pasada en las primeras conversaciones con nosotros. China sigue inspeccionando plantas. O sea, la política nuestra va a abrir muchos mercados de distinta característica, con distinto tipo de demanda, porque si queremos desarrollar todo el país en forma pareja y las distintas regiones, necesitamos una demanda también que sea distinta. Entonces vamos buscando alternativas de demanda para poder darle distintas alternativas de oferta. Y con eso en mente es que estamos trabajando, y como política para todas las carnes, no solo carne bovina, sino carne avícola, carne porcina. O sea, la política nuestra del Ministerio es analizar las proteínas y las carnes en su conjunto y trabajarlas con el sector privado en su conjunto. Ninguna compite con la otra y vamos viendo las oportunidades de mercado internacional para cada carne en cada lugar. Ahora da la impresión, a ver si me equivoco, que más que un destino que pueda ser un negocio redondo para los productores, ya sea de carne o de limones, esto es llegar a Estados Unidos para que sea una vidriera, ¿no? Y poder empalmar a otros destinos, ¿no? La apertura del mercado americano, tanto para la carne como para el limón o para otros productos, tiene un gran poder de representación. La citricultura argentina está mirando con enorme expectativa el sudeste asiático, China, claro, la misma India, que son mercados de un enorme potencial porque se está desarrollando el consumo. El tener abierto el mercado norteamericano nos da una chapa, una capacidad de demostrar la calidad y la consistencia de nuestra oferta como casi ningún otro mercado. Entonces, de ahí la importancia. No en términos de dinero, porque claro, nuestra expectativa es de 20 millones de dólares de exportación. A ver, algunos datos que pone en su informe Federico Muñoz, que son muy interesantes respecto a que Estados Unidos, claro, ¿por qué Trump sale con el discurso proteccionista? Estados Unidos tiene un déficit comercial muy grande, gigantesco con China. Muchas de las empresas norteamericanas hoy están fabricando en el sudeste asiático, que tiene que ver con la globalización. Son empresas norteamericanas que fabrican en China o en el sudeste asiático y después exportan a Estados Unidos. ¿De qué se beneficia el norteamericano? Y bueno, de productos más baratos. Si hubiera aranceles a esas importaciones, pagarían más caro esos productos los consumidores norteamericanos. Pero bueno, es una especie de intercambio entre los precios y el empleo. Con China tiene 220.000 millones de dólares de déficit comercial Estados Unidos este año. Y para que tengan una idea, con México, que es el otro problema, el 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, hay 180.000 millones de dólares en la balanza comercial en negativo para Estados Unidos. Con la Argentina tiene históricamente, por lo menos esto se acentuó desde el año 2010, balanza negativa con Estados Unidos. Es decir, Argentina está a 5.000 millones en rojo, que importa más de lo que exporta a Estados Unidos. Es junto a China y a Brasil los mayores rojos de la balanza comercial argentina. Es decir, tiene déficit en los últimos 5 años fuerte con China, tiene déficit comercial fuerte con Brasil y tiene déficit también importante con Estados Unidos. Entonces, uno tiende a pensar que en el listado primero de prioridades Argentina
es mínimo Sí. en términos de exportación de Estados Unidos. Pero además, mientras Estados Unidos tiene fuerte déficit con algunos de los países que justamente Trump le declaró la guerra en la campaña, China y México, tiene superávit comercial con Argentina. Maxi, una cosa, no, discúlpame, Javier. Hay que tener cuidado de no quedarse en un análisis demasiado superficial, porque uno muchas veces dice, no va a llegar la sangre al río esto, porque Estados Unidos tiene casi pleno empleo y está recuperando el crecimiento. Pero si ustedes se fijan bien lo que pasó con el votante, incluso el de Trump, que no es el mismo que el de los dos anteriores candidatos republicanos que perdieron con Obama, lo que se ve es que hay un porcentaje importante de gente que tienen empleo, pero que han degradado su empleo de una actividad de más prestigio en el pasado a estar en una hamburguesería o en otro tipo de empleo que hoy en día absolutamente genera rechazo. Cuidado que el 5% de desempleo es engañoso porque hay un gente que trabajaba en la industria automotriz en Estados Unidos y que hoy trabaja de seguridad privada o en una cadena de comidas rápidas. Bueno, miren el informe del politólogo Daniel Montoya que visitó Estados Unidos. Yo también tengo muchos amigos ahí en el interior profundo. Van a ver que una cosa es estar trabajando en una hamburguesería y otra cosa es en una acería. Entonces, ahí Trump tiene que intentar responder. Por supuesto no vamos a poder volver al pasado, pero tiene que intentar responder. Ahora, pero el problema es el siguiente. A ver, aquellos... Vamos a verlo desde lo numérico. Aquellos países que son abiertos son 9 veces más ricos que los que son cerrados. Cuando vos... y tienen un sexto de pobreza. Cuando vos cerrás la economía, lo que vos vas a hacer es desplazar recursos hacia sectores que tienen menos productividad, porque se lo estás cubriendo con la protección. Eso lo que va a hacer es caer la productividad y el salario promedio del americano va a empeorar. O sea, digo, me parece que vas a redistribuir los recursos. El nivel de desempleo va a seguir siendo el mismo, pero lo que vas a tener es menor productividad y menores salarios. Es decir, alguien se lo va a explicar a Trump. Es decir, no me resisto a creer que esté rodeado de estúpidos. La verdad. A ver, quiero hacer un repaso entonces de los sectores donde podía impactar en la economía argentina. Decíamos el blanqueo. Me interesa brevemente la opinión de Montoya. Sí. ¿Esto puede impactar negativamente en el blanqueo? Yo siempre sostuve que el blanqueo tenía muy buenas perspectivas. Sí. Y también dije que Montoya fue director de ARBA, de la... Sí, también dije que si había alguna amenaza es el hecho de que la economía argentina no crezca vigorosamente. Porque si creciera vigorosamente, no hay mejor atractivo para un blanqueo que combinar las medidas acertadas que se han dispuesto con la economía que esté prometiendo oportunidades. No obstante, yo creo que la economía promete en algunos sectores estratégicos y también quiero mencionar especialmente el sector agropecuario, porque hace más de 100 años que la Argentina reniega a veces de su sector agropecuario, pero la verdad es el único que siempre es competitivo, pase la tecnología que pase la ola de proteccionismo a nivel mundial que pase. Y pase el rastrillo fiscal que pase. Claro, pase el rastrillo fiscal. Pase el rastrillo fiscal que pase. Yo creo que el sector agropecuario argentino es capaz de ofrecernos las respuestas, por supuesto, con la industrialización, continuar con el proceso. Igual, ojo que tiene una tecnología de punta. Está bien, pero no nos mezclamos todo, porque si no mezclamos absolutamente todos los temas. Digamos, lo del blanqueo se especulaba porque está claro que para que Argentina pueda intercambiar información, la FIP Argentina, con el organismo de recaudación de Estados Unidos, tiene que pasar una ley en el Congreso. Maxi, Obama se había comprometido, ahora eso está en veremos. Maxi, nunca fue cierto eso en realidad. Es decir, no ha cambiado respecto a la administración anterior, no va a cambiar. Es decir, la Argentina siempre puede, ante una investigación fiscal, vía exhorto o mediante algún convenio específico bilateral, caso por caso, pedir una incluso de información con Estados Unidos. Y nunca Estados Unidos te va a habilitar la base de datos en forma masiva y automática. Para que eso, olvídense, no iba a ocurrir antes ni ahora tampoco. Y los que entran al blanqueo son personas que deciden de manera especializada, tienen asesoramiento, no se dejan engañar por estas cosas. Bueno, a ver, el punto principal, insisto, entonces, más allá de las exportaciones, más allá de las inversiones, es qué pasa con el financiamiento y qué pasa con la ronda de evaluaciones de la región. Porque de hecho para Argentina es mucho más importante qué pasa con Brasil, si crece o no crece, si Brasil devalúa o no devalúa, que lo que pasa en el resto del mundo.
Bueno, ¿qué pasó esta semana? Y es que, mirá, justamente, digamos, recién hace un rato hablábamos de cómo las monedas latinoamericanas se devaluaban, incluso la de Brasil, y eso forma parte de la pelea que existe hoy en día, la fisura que existe entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. Lo que quiere Alfonso Pratgay es que el próximo martes, ante la nueva chance de bajar la tasa de interés, el Banco Central vuelva a hacerlo y de una manera todavía más agresiva de lo que viene haciéndolo. Por lo menos el último martes lo bajó medio punto. En economía creen que por lo menos hay margen para que el dólar suba un peso más, que si sube, en vez de estar 15,50, está 16,50, en el corto plazo no va a tener ningún efecto inflacionario y que hay margen para hacerlo, y al contrario, notan como más peligroso desengancharse de este movimiento de devaluaciones que se está dando en toda la región, que poder devaluar el peso, un peso, y de esa manera no ahogar la actividad económica. Bueno, atención, porque lo que están hablando es si el movimiento internacional sirve para desarmar un poco la bicicleta financiera de los últimos meses, donde había fondos que se colocaban en pesos con la tasa de interés argentina, sabiendo que el dólar, con semejante oferta financiera de peso, las emisiones de deuda del Estado, el blanqueo y demás, iba a estar planchado los próximos meses. Pero bueno, esa premisa puede significar que si el dólar va acompañando más rápidamente la inflación, pueda darle aire a las economías regionales, que estaban reclamándolo hace rato, pero pone un interrogante respecto a el escenario típico con el cual entras a un año electoral, ¿no? Que es con el dólar planchado y la inflación lo más baja posible. A mí me parece una nueva imprudencia del ministro Pratgay meterse adentro del Banco Central. Cuando vos armás una tasa de arbitraje, Maxi, un bono argentino corto rinde 4%. O sea, tenemos... ¿Cuánto, digamos? Pero si todas las economías devalúan, pero otra cosa distinta es tratar de impulsarla yo, porque creo condiciones financieras alocadas de desarbitraje para impulsar una devaluación. Me parece que, de vuelta, es una imprudencia. El problema de la competitividad argentina, porque aparte lo que importa de última es la tasa de interés real, y la tasa de interés real, eso es lo que determina la inversión, y eso está afectado más por la política fiscal, y la falta de competitividad argentina tiene que ver con el nivel de gasto público, la calidad de gasto público, el nivel de presión fiscal, ¿sí? Digamos, y cómo todo eso se traduce en el costo argentino, en la tasa de interés vía riesgo país. Fíjense cómo, digamos, el pequeño movimiento que hubo en Estados Unidos, Argentina lo amplificó 2,5 veces en tasa. ¿Por qué no arranca la actividad económica? Que es la discusión que hay en este momento y que preocupa obviamente. A ver, digamos, porque no despega la inversión. Y la inversión no despega básicamente, tenés varios argumentos. Tenés uno que es, yo no te invierto hasta que no vengan las elecciones. ¿Por qué? Porque frente al cuco de que vuelvan los kirchneristas expropiadores, no invierte nadie. Milei, la economía no despega porque el consumo está Claudio, lesionado, pero Claudio, el consumo está ligado a que tengas ingreso, porque si no, ¿sabes qué? Te propongo que le des la tarjeta de crédito a tu mujer y que haga lo de Claudia, la de la propaganda, y vamos a ver cómo quedás después de eso. Entonces, digo, primer punto, no arranca la inversión por esto que te estoy mencionando. Después, una vez que vos superes el escollo, suponete que mataste al kirchnerismo conceptualmente, ¿no? Entonces ahora, ¿están las condiciones para invertir? No están dadas las condiciones para invertir. ¿Por qué? Porque en el contexto internacional que estamos, las tasas de interés ya venían para subir y van a seguir subiendo y van a seguir subiendo. ¿Y cuál es la consecuencia? Que eso implica que Estados Unidos se va a convertir en un atractor de fondos. Que la contracara es, todos los demás tienen que tener superávit de cuenta corriente. Es decir, el ahorro doméstico tiene que exceder a la inversión. Y como tenés un fisco totalmente descarriado, el ajuste sobre el sector privado va a ser brutal, te va a reventar el consumo, el ingreso y la inversión. Y otra mala noticia más. Aun cuando consiguiera el gobierno el financiamiento, el sector externo pudiéramos cerrarlo y todo, aún así no vamos a tener inversión porque es imposible crear valor con esta presión fiscal. Igual. Perdón, yo creo... Más allá de que la inversión vuele el año que viene, que crezca 10%, esta economía para que crezca 3,5% necesita que el consumo crezca. Es decir, que los salarios estén por arriba de la inflación para que crezca el consumo. La inversión del sector agrícola argentino, el sector agroexportador, que se la ve, se la percibe,
coincido con vos, que que tiene una historia de competitividad. es extremadamente no competitivo. No es parejo. Hay sectores de la fruticultura que están en una condición extremadamente crítica. No solo la uva, por ejemplo, no solo en la Argentina. Chile tiene un enorme castigo por la caída del precio internacional de la uva. Pero el afán de recuperar competitividad y aumentar la oferta exportable se percibe casi en todos los sectores de la actividad agropecuaria. Maxi, en la ganadería, lo que estamos hablando recién de Estados Unidos, el impacto y la apertura son todas apuestas de incentivo a la inversión que se está haciendo hoy, que va a tener rédito en 3-4 años. O sea, la ganadería en sí te encontrás con que es una perspectiva de largo plazo y mediano plazo, y hoy es inédito lo que el sector ganadero está invirtiendo en recuperación de stocks, en aumento de producción, en aumento de productividad. El sector porcino aumentó este año un 10% la oferta de producción y sigue creciendo. O sea, hay inversiones que están claras, que ya están moviéndose. Ahora le voy a preguntar a Carlos González Prieto dos datos políticos importantes, ¿no? Porque hoy hubo una reunión Carrió-Macri, después de que anoche hizo declaraciones muy fuertes Elisa Carrió, que le marca permanentemente la cancha al gobierno. Pero el otro tema importante es cómo se está gestionando el llamado de Macri a Trump, que tuvo el jueves pasado un capítulo cuando Malcorra logra comunicarse con Eric Trump, uno de los 3 hijos de Donald Trump, que se pusieron al hombro la campaña de Trump. Los 3 hijos, tanto Ivanka, Donald Jr. como Eric Trump, además de manejar los negocios del empresario en el mundo, y dicen que van a seguir manejando todas las inversiones y el negocio de la corporación Trump, que no estarían en el gobierno, sino manejarían esos hilos. Eric Trump fue el que sirvió de nexo para que Malcorra, la canciller argentina, pudiera sembrar un poco el escenario para el diálogo con Macri. ¿Por qué? Bueno, ahí están los hijos, fíjense, lo que les decía, Eric Trump, Donald e Ivanka, que son los que manejan, de alguna manera, manejaron toda la campaña de Trump y los que manejan los negocios de Trump. Bueno, Eric Trump estaba el jueves pasado junto a los 2 socios argentinos que hacen un emprendimiento en Punta del Este junto con Trump, la Torre Trump, y ahí José Torello, que es el asesor presidencial en temas internacionales, logró comunicarse con estos empresarios y pasarle directamente a Eric Trump el celular para acordar un llamado que se concretaría la semana próxima de Macri a Donald Trump. Una especie de cancillería informal la que usó el gobierno para llegar directamente a Trump. Después de las declaraciones y haberse jugado a Hillary Clinton y todo lo que se conoce. ¿Y el embajador que tenemos allá para qué está? Martín Lustó. ¿Para qué está? Bueno, Lustó está para armar las valijas aparentemente, porque dicen que la estrategia sería repatriar a Lustó. Claro, tanto Mauricio Macri como Malcorra como Martín Lustó apostaron fuerte por Hillary Clinton. Entonces parece que se juntan las posiciones. Repatriar a Lustó, que vuelva a la Argentina, como un gesto del gobierno de Mauricio Macri a la nueva administración de Trump, y que vuelva incluso antes de la asunción de Donald Trump. De manera que, según cuentan fuentes muy cercanas al gobierno, la asunción de Donald Trump va a tener como testigo a otro embajador. A esto le sumamos que Lustó tiene muchas ganas de ser jefe de gabinete y que gobierno, de repente jefe Yo de sumaría gobierno, la línea hasta la canciller, ¿no? Porque los errores cometidos fueron graves, ¿no? Digo, un canciller jugarse abiertamente por un candidato está mal. Y hacerlo con el país más grande del mundo, peor todavía. Y el otro tema, lo venimos mostrando. Twitter fue tremendo. A ver, lo venimos mostrando todas las noches cuando hacemos el programa a las 9 de la noche, en vivo venimos mostrando las manifestaciones contra Donald Trump. Todas las noches continúan todas esas manifestaciones, que tienen que ver con algunos sectores del Partido Demócrata que se resisten a aceptar el triunfo de Trump. Y Hillary Clinton y Obama pugnando y enviando mensajes conciliadores para que se acepte ese triunfo de Donald Trump, ¿no? Un tema de eje también. Yo he tenido alguna conversación bastante larga con Eric Trump y la conversación giraba bastante en términos a comentarios hostiles sobre la actividad financiera. O sea,
priorizaba las actividades de inversión real, los desarrollos, todo lo que hace el grupo Trump principalmente, y en contra de las actividades financieras. Me parece que este también es un mensaje importante, porque nosotros hasta el momento hemos llevado una gestión con mucho énfasis en la actividad financiera, y nosotros me parece que tenemos que mirar un poco más las cuestiones de la economía real. ¿La charla la tuviste antes o después del...? No, fue antes, ya está publicada, esa fue en Uruguay. Sí. Fíjense lo que dijo anoche Carrió, después tuvo hoy en Los Abrojos un almuerzo con Mauricio Macri, pero muy dura con Angelici, ¿no? Marcando la cancha, diciendo que sí, que ella apoyaría la reelección de Macri, la idea esta de que Macri no viene por 4 años sino por 8, pero muy dura de nuevo con Angelici. No ponga nervioso al presidente de Boca. Boca tiene que ganar, Lilita. Con esa foto que se sacó ahí con Pepín. Bueno, la foto con Pepín fue lo más gracioso, porque fuimos a despedirnos todos y llamó Pepín, que son compañeros en el Parlasur. Yo no puedo ser la culpable porque yo no sé sacar fotos y no tengo fotos. Estaba hablando del presidente de Boca, operador judicial. No fue ella, que dice que Lelita habla mal de él. Dice que Lelita habla mal de él porque debe ser de River. Lelita. No, si yo no soy de River, él es delincuente, son dos cosas distintas. Empieza muy suave la cosa. Vamos. Bueno, muy dura Carrió, Pepín es... Rodríguez Simón, el operador judicial y abogado de Mauricio Macri, pero bueno, Angelici al parecer es otro y ahí está en una disputa. Uno cercano a Carrió muy dura con Angelici, viene diciendo, dijo anoche con Mirta Legrand, si vamos a sanear la justicia hay que sanearla, no hay que cambiar una mafia por otra, es decir, ojo con los operadores judiciales que eran del kirchnerismo y ahora lo vamos a cambiar por lo que son cercanos al gobierno de Macri. Bueno, Carrió que, insisto, por un lado caricias a Macri, va por la reelección, la voy a apoyar y demás, y por otro lado dura con Angelici. Bueno, Angelici arrancó que es mano derecha de Macri, ¿no? Tocándole la cola, ¿no? Por decirlo vulgarmente. Pues sacarse una foto con Pepín y decirle para Angelici que lo mira por TV y después tratarlo de delincuente en un programa de la audiencia que todos conocemos como el de Mirta Legrand, es desafiante. Vos sabés que esto está preocupando muchísimo Macri, te iba a decir, Maxi, al entorno de Mauricio Macri, porque parecen no vislumbrarse códigos en esta pelea. Van muy a fondo. Por un lado, Carrió cuestionando la intromisión de el Tano Angelici, del presidente de Boca, que es abogado también en la justicia, y por el otro lado, por lo bajo, Angelici diciendo, párenla un poco porque no me lo banco más a esta situación. ¿Qué estaría pasando? Estaría asumiendo Maxi Angelici un cargo formal dentro del colegio de abogados, como para tener la justificación formal y poder sentarse con gente de la justicia de una forma más institucional también. Pero es cierto que es un hombre de confianza de Mauricio Macri, a quien le delegó el manejo del club de sus pasiones. Y lo que tiene que definir Carrió, vamos a ver si lo hace en las próximas horas, es cómo juega en la provincia de Buenos Aires. Sí. Eso también va a incidir en la, que en la el pelea. gobierno ya activó toda la estrategia, o tiene en marcha la estrategia en la elección clave, que es la provincia de Buenos Aires. Estuvo Macri el fin de semana de nuevo con otro timbreo en la provincia, junto a María Eugenia Vidal, y la pregunta es si Carrió se baja definitivamente y define entre Macri y Vidal quiénes son los candidatos en la provincia de ahí Buenos también Aires. lo ataca permanentemente a Jorge Macri, al intendente de Vicente López, que quiere jugar en la provincia de Buenos Aires, y es descarnada Lilita Carrió con Jorge Macri también. Y otra pregunta que queda flotando es si Aguada será candidata, porque no lo descartó del todo. No, Macri lo descartó. Mauricio Macri. Macri ¿Vos lo decís? descartó. Pero Sí, ¿no sí, dejó una puertita, una ventanita ahí? No, me parece, bueno, todo es posible, ganó Trump, ¿no? Pero sería muy todo buena, es posible dijo, sería muy buena en la Argentina candidata y en el mundo, pero Macri en el último reportaje que dio a La Nación descartó la posibilidad de que... Yo no entiendo las críticas son muy duras con el presidente de la Corte también. Bueno, la de Carrió también durísima, con Lorenzetti, el presidente, con el presidente de la Corte. Ahí, de todas maneras, no se sabe si hay un guiño de Mauricio Macri o no. Gracias a todos por haber estado esta noche aquí en Plan M Económico. No tenés un Smart TV, no importa, porque a partir de ahora Telecentro convierte todos los televisores en Smart. Con el nuevo Deco de Telecentro tenés acceso directo desde tu control remoto a las mejores series, películas,
todo en Netflix y en Telecentro Play. Por ahí, fíjate, ahí está sobre el escritorio el control remoto, lo debe haber agarrado Montoya. Tan fácil como cambiar de canal para que veas lo que quieras cuando quieras. Ahí en Telecentro tenés 20 mega Wi-Fi, televisión HD y telefonía todo por $8.49 final por mes. No esperes más, llama ahora al 6-380-0000 Telecentro. Nos estamos reencontrando mañana, como siempre, a las 9 de la noche con Plan M y si no, el domingo próximo a las 8 de la noche con Plan M Económico. Chau, pásenla bien.